El doctor Borea está con nosotros esta noche para hablar de ese famoso speech, para hablar además del indulto que no conocía, que él ha dicho públicamente, no tenía idea que se iba a indultar a Fujimori, de las posibilidades o de las consecuencias, esa sería la mejor descripción, las consecuencias que podría tener este indulto a Fujimori en la política interna y en la política externa de nuestro país. Bienvenido, muchas gracias. ¿Qué tal, Mávila? Muchas gracias por convocarme otra vez a estar acá en la televisión. ¿Se sintió maltratado por el presidente, utilizado por el presidente cuando usted prepara esta defensa y al poco tiempo, bueno, se salva primero de la vacancia con una votación que olía a negociación por indulto? Bueno, yo no creo que la votación hubiera olido a negociación por indulto. Cuando yo estuve efectivamente haciendo la exposición, yo me daba cuenta que había muchísimos parlamentarios del fujimorismo inclusive, que escuchaban con especial atención lo que yo iba diciendo, y así como había los que jugaban con su teléfono, había los que efectivamente seguían la argumentación, y en consecuencia me pareció que fue un voto, digamos, pensado respecto a ese tema. Por eso es que lo del indulto me pareció tan innecesario, o sea, tan innecesario aún cuando el presidente Kuczynski creyera en ello, hacerlo de una manera tan atropellada. Hay un dicho que dice que el tiempo se venga de las cosas que se hacen sin su auxilio. Y en consecuencia, habiendo sucedido este episodio tan pocos días antes, tomar una determinación tan apresurada porque algún encuestador, algún encuestero le fuera a decir que 70%, 65% tenía de apoyo el indulto, me parece un error fundamental. Yo no me siento insultado, pero me sentí verdaderamente, digamos, sorprendido, hasta defraudado, diría yo, en cuanto que, digamos, cualquier cosa del indulto hubiese podido discutirse con más tranquilidad, que se serenaran las aguas y sobre todo dar salidas que permitieran efectivamente hacer aquello que el indulto necesariamente tenía que convocar, que era un perdón real de parte de quien había cometido estos actos, que ya fueron materia de sentencia por la Corte, y por otro lado de una reparación adecuada a las personas que han padecido, digamos, de estos excesos que cometió el Estado. Perderíamos tiempo enumerando las razones por las que prácticamente todo el país cree que aquí sí hubo una negociación, aunque usted me dice que no lo cree así, cree que es una fatal coincidencia. No, en cualquier caso. Creo que fue en todo caso un apresuramiento innecesario. Yo no creo que te digo esto porque yo lo he conversado después cuando hemos regresado con el presidente Kuczynski al Palacio de Gobierno, y hemos hablado y alguien pasó hablando de del indulto, como denunciando el hecho de que un periodista había, digamos, sacado al aire durante el momento la información de sobre los exámenes. Esa información, y tanto el presidente Kuczynski como la ministra Arauz mostraron su sorpresa y hasta diría yo su rechazo, cómo es posible que eso suceda si nadie está hablando de eso, etcétera, etcétera. ¿No sería la sorpresa de que los habían ampallado más bien? No, yo no lo vi así, te digo con franqueza. Yo creo que aquí, después de en algún momento, se convocó a alguna gente que no sé quién es, porque yo no he estado, yo terminé ese trabajo y me fui naturalmente porque yo no soy del círculo íntimo de quienes están en el poder. Me pidieron un trabajo concreto que yo lo hice por defender las instituciones de la República, porque me parece de verdad poco propicio para el país que se discuta una vacancia sin tener verdaderamente una causal para vacancia, porque entonces convertimos cualquier discrepancia en una discusión de un gran nivel que altera la tranquilidad de la República, y eso fue lo que yo creo que pude demostrarle al país más allá de la representación nacional. Entonces, creo que ahí viene un encuestero, le dice estas cifras y le dirá, pues este es el momento, y no entiende y no ha entendido que en la política los momentos son distintos, pues son diferentes, ¿no? Ahora, sin embargo, hay por lo menos 2 testimonios que señalan que Alberto Fujimori llamó directamente a los congresistas para que cambiaran el voto.
Pero, Maritza García no había asistido al debate, sí, y usted incluso criticó el sí, hecho de que la trajeran de la sí, cama de la clínica sí, para que emitiera un voto, sí. y ella es una de las que dice, me llamó Alberto, y si bien le había dicho a Héctor Becerril que iba por la vacancia, de repente no. Ella cambió el voto por la llamada que recibió, porque no lo había escuchado usted. Por supuesto, como tampoco me había escuchado el otro que sí votó por la vacancia, porque fueron dos los que trajeron para votar, ¿no es verdad? Entonces, el voto de Maritza García, por último, no valía nada, porque el hecho de que no estuviera en el Congreso se computaba como un voto no existente, vamos a decirlo de alguna manera, y no contribuía a que llegara a los 87 votos que se necesitaban para hacer la mayoría de vacancia, ¿me dejo entender? Claro. En cambio, el otro voto que vino y que votó por la vacancia sí se computaba para eso. Porque tú cuando pides una vacancia tienes que tener 87 votos positivos. Claro. Y los otros pueden ser o ausentes o negativos, o en ámbar como votan ahora, lo cual me parece una barbaridad, pero en fin, eso no interesa. Pero lo que sí te quiero decir es que si Fujimori llamó o no llamó, primero yo lo desconozco. Lo desconocía en ese momento, absolutamente yo estaba concentrado en lo que estaba haciendo, y por último, digamos que Fujimori pueda haber pensado esto también me puede favorecer, aun cuando no haya llegado a un acuerdo con el indulto, podría ser, digamos, o podría ser porque genera una situación, una mejor condición para poder, digamos, conversar después, aun cuando no haya sido con la inmediatez con que se produjo este tema, que es lo que es verdaderamente feo, vamos a decirlo con toda claridad, ¿no? Feo, verdaderamente feo, ¿no? Feo. Ahora, estoy pensando, recordando, entonces, y me pongo a pensar que los votos que deciden salvar al presidente son los votos fujimoristas. No necesariamente, mira, yo ahí creo que hay una Pero situación... calza perfecto en las cifras. No necesariamente, bien, te voy a explicar. El tema es el siguiente, aquí estábamos defendiendo el sistema democrático de una avanzada por la cual, y además así se decía, incluso por todas las personas que opinan permanentemente lo que se ha denominado en la corriente de la ciencia política reciente los opinólogos, ¿no es verdad?, de que efectivamente había una avanzada para tomar todo el poder de parte de un partido que había perdido las elecciones para el Ejecutivo en el año 2016. En consecuencia, ahí yo creo que la parte del APRA y la parte de Acción Popular que votan por la vacancia, no existiendo causal de vacancia, y además en el caso del APRA, mi querida Mávila, pues ya es casi una grosería que las personas hubieran votado, digamos, porque no había supuestamente la muralla, digamos, que dice, ¿cómo la muralla? Si García mismo firma los indultos y después dice yo no sabía y le echa la culpa a Pastor. Es decir, tú te das cuenta que eso es una contradicción absoluta y los partidos democráticos estaban jugando un rol funesto, porque si tú le quitas los 5 votos que de esos partidos democráticos que debieron de votar por la no vacancia para sostener digamos, la estabilidad del país, pero es que a esos no los convenció. ¿Ah? A esos usted no los convenció. No, a esos los convenció García, a esos 3 apristas los convenció García. Pero entonces usted convenció a los fujimoristas. Entonces, yo convencí a las personas que estuvieron, y más que de repente yo los convencí porque esos son los que salvaron al presidente. Perdón, puede ser una pretensión que no se condiga con la realidad. Yo expuse para todos eventualmente, y algunos han tomado estos argumentos y otros no los han tomado. Las razones de cada una las tiene en su mente, yo no puedo, pero a mí sí me parece que los partidos democráticos no podían, y por eso yo me refiero mucho en exposición a los partidos democráticos, incluso a los partidos comunistas que habían luchado con nosotros por el referéndum para la no reelección de Fujimori, y ahí estaba Justiniano Apaza, con quien participamos mucho en el referéndum, y otras personas que habían incluso recogido firmas para el referéndum hace 20 años, y que hoy día, no obstante que en ese momento queríamos, digamos, sacar a Fujimori del poder por la vía, digamos, plebiscitaria del referéndum, hoy día ellos mismos le abrían la puerta de par en par, digamos, por una
triquiñuela tramposa, porque no esa era una razón de vacar al presidente de la República. Nos ha dicho que lo hizo por defender la democracia y la institucionalidad. Si usted sabía que el presidente Kuczynski tenía planeado en menos de una semana indultar a Fujimori, ¿hubiese aceptado la defensa del presidente? No, porque si él me hubiera dicho yo voy a indultar a Fujimori, yo hubiera dicho como lo he dicho hace, no ahora, lo digo hace, digamos, desde el momento en que se produjo la condena yo no he estado de acuerdo con el indulto y mis conductas en este tema y en todos los temas democráticos siempre han sido, digamos, coherentes, digamos, ¿no es así? Si tú querías proceder a un tema de indulto por razón de edad, entonces podías haberlo hecho, pero podías haberlo hecho de manera igual. A ver, vamos a hacer, ha pedido el indulto, muy bien. A ver, ¿cuántas personas tienen 80 años y están en una situación como la que está el ciudadano Fujimori? 120, muy bien, vamos a hacer 120 indultos por aplicación del principio de igualdad ante la ley. O no 120 indultos, sino 120 conmutaciones de pena de tal manera que que tenga la casa por cárcel, que es una situación que le permite a la persona estar más cerca de su familia, digamos, a esa edad, gozar de ciertos beneficios, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, fórmulas habían 500, pero había que consultar no solamente con los encuesteros, sino fundamentalmente con la gente que, digamos, entiende un poco de lo que son las reacciones políticas de las personas, porque ha estado en contacto con la gente a lo largo de su vida. Cuando tú estás puramente en el campo técnico, te mueves en un nivel que no siempre tienes el contacto con la base nacional. Y esa es una de las grandes discusiones que hay en la ciencia política moderna. ¿Y es algo que le ha pasado factura al presidente Kuczynski? Bueno, yo creo que esa decisión fue muy mal tomada. Si fue tomada en base a un número, como considerando que ese número era sagrado y que no se iba a modificar, pues el resultado ha sido malo, digamos, ¿no? O sea, no ha sido bueno, ¿no? No ha sido bueno. No ha sido bueno. A ver, este indulto le va a costar al presidente mucho más, este proyecto de reconciliación que él dice haber emprendido, porque internamente ha sido un golpe, él faltó a una palabra empeñada en campaña, negó el tema con evasivas, finalmente se acomete este indulto. La permanencia del señor D'Alessio, los 114 días, por ejemplo, que no se explican, ¿por qué sale D'Alessio? Yo no sé por qué sale D'Alessio, lo que sí sé es que era... Porque había cumplido su objetivo. Bueno, podría ser, pero podría haber seguido. También dicen que otros ministros estuvieron comprometidos con ese proyecto y se han quedado. O sea, yo no me puedo poner en la cabeza de la gente. Lo que sí te puedo decir es, cuando tú gobiernas un país, tú tienes que recordar que los romanos decían que precisamente el que manda tiene que tener dos condiciones, autoritas y potestas. La potestas es la fuerza, la autoritas es la capacidad que el pueblo le reconoce a la persona para que gobierne una nación. Entonces, si tú dices A y después haces B y no lo explicas bien, naturalmente pierdes un poco de autoridad. Y eso es lo que ha sucedido en esta oportunidad. El presidente tiene que dar ahora un paso adelante, tiene que ir hacia, digamos, rellenar, porque está vacío, digamos, o está vaciándose el tanque de la legitimidad. Tiene que ir hacia ver cómo relegitima. ¿Tiene que responder también por los cuestionamientos a Westfield y estos tratos que tenía, o usted considera que esas denuncias no tienen asidero? Bueno, mira, no es que yo no las he estudiado, por eso yo dije en esa oportunidad... Porque aquí es un tema interesante, una cosa es el debido proceso y otra cosa es la inocencia del presidente, claro, y el que no haya mentido. No, pero son dos cosas distintas. Mira, la Constitución te establece, incluso el texto del 93 señala, que cuando tú, digamos, en tu periodo presidencial tú solo puedes ser acusado por A, B, C o D, ¿no es verdad? Ok, y el presidente Kuczynski no ha incurrido ni en A, ni en B, ni en C, ni en D. Las otras discusiones, precisamente por la estabilidad del régimen, cualquiera sea su naturaleza, se tienen que dar cuando él haya dejado la presidencia de la República, ¿no es verdad? Porque si no, tú comprendes, cualquier rival político de quien está en la presidencia le levanta una acusación y eso motiva una disparidad del suelo y una desestabilización. Entonces,
que se tenga que producir una discusión sobre ese tema, llegado el momento se tiene que producir esa discusión sobre ese tema. Pero lo que tú no podías hacer era dar por cierta una acusación y encima de la acusación que no había sido discutida, ni debatida, ni analizada, sino que ese mismo día a las 8 de la mañana estaban entregando documentos, tú decir lo vaco, es decir, dabas por asumida la culpa. Eso es pues inaceptable, ¿no? ¿Mentir es un motivo de vacancia? Mentir no es depende de la mentira, hay muchas mentiras, no es un motivo de vacancia. El presidente... Perdón, una incapacidad moral grave. Es una incapacidad moral grave y permanente, que es la que establece en un fraseo que además está mal tomado, como lo dije en aquella oportunidad, del concepto original, que en realidad es la incapacidad mental permanente, claro, que se ha convertido es un estado en incapacidad clínico. Claro, te das cuenta, ¿no? Incapacidad, porque lo moral está sometido a mil y un interpretaciones, lo que es moral, exacto, para uno no es moral para para lo otro. Pero sí fue el presidente enfático cuando dijo no tengo nada con Odebrecht. Y luego, si había que merecía un debido proceso, ok, merecía un debido proceso, merecía ser escuchado, pero en principio lo había negado. Sí, pero eso no, digamos, él lo que niega es que él haya tenido una relación directa con Odebrecht, y eso tengo entendido que hasta hoy lo sigue negando. Es decir, él no ha tenido una relación directa con Odebrecht. ¿A pesar de que la empresa fuera de él? No, pero es que precisamente eso es lo que él explica. Lo de la muralla. Claro, en los usos y costumbres del trabajo de este tipo de empresas en ese país donde funciona este tema, funciona este tipo de muralla, yo puedo llamar a una persona para correcto, que se haga eso cargo es en los Estados Unidos y por eso la empresa tiene sede en Estados Unidos, pero en el Perú la situación es distinta. Bueno, no es distinta porque eventualmente si tú no has desarrollado un trabajo eventualmente a favor de una empresa, la prueba tiene que venir de parte de quien está afirmando que el hecho se ha producido. ¿Quién decía que efectivamente Kuczynski había tenido una actividad proactiva a favor de esa, digamos, de alguna situación irregular? Tendría que haber demostrado de alguna manera que eso se ha producido. Fíjate tú que yo le pregunté al presidente, porque me parecía importante antes digamos, en la medida en que tú vas construyendo la defensa, tú lo haces en tanto que finalmente la persona a la que tú estás representando te convence, porque si no, tú no puedes convencer si no estás convencido, para empezar. Entonces, yo le pregunto sobre determinadas cosas y él te dice efectivamente, yo no he realizado ningún tipo de actividad, digamos, directa a favor de esto lo manejaba directa pero indirecta. Gerardo Sepúlveda, y en consecuencia yo le pregunté una cosa, tú presidente, has presentado tu declaración jurada sobre este hecho, sí, en Estados Unidos y en el Perú. Entonces, si ha presentado su declaración jurada de estos ingresos en Estados Unidos y en el Perú, no puedes estar hablando de un secreto, porque lo puede mirar cualquier persona que pide una declaración jurada, incluidos los que están en el Congreso, ¿no es verdad? Entonces, había una serie de hechos que te indicaban que esto no era sino un pretexto para vacar a un presidente en ejercicio que había sido elegido por el pueblo para gobernar en contra de la pretensión de quien quería, digamos, hacerse del poder ejecutivo y teniendo ya el poder legislativo, ¿no es verdad? Entonces, vamos a una pausa que nos gana el tiempo, hacemos una pausa y regresamos. Muy bien, nos quedamos sin tiempo. Le agradezco al doctor Borea haber estado con nosotros. ¿Usted votaría por Pedro Pablo Kuczynski si se volviera a presentar? Bueno, no creo que se vuelva a presentar por la edad que tiene. Y no hago yo predicciones sobre podrías, ni deberías, ni habría, ni... Yo las suposiciones depende del caso, porque si el caso es tan injusto como aquel que se le trató de vacar, como aquel del que se le trató de vacar y efectivamente tú ves que hay un abuso de derecho, los abogados defendemos contra los abusos que se pretenden contra la persona. Déjame pedirte una cosa concretamente. A los militares del 13 de noviembre, que específicamente lucharon para evitar que se instaurara una dictadura en el Perú, digamos, con un gran coraje y una gran valentía, y soportaron prisión, vejámenes, corte de su carrera, todavía no se le ha producido la reparación. Ahí tiene el presidente Kuczynski
la posibilidad de en 24 horas empezar a resolver el tema, inclusive para aquellas personas que precursoras de evitar estas cosas, digamos, padecieron estas consecuencias y han pasado 25 años y todavía no son resarcidos. Mira Correcto. tú, este es un tema. Gracias, yo le doctor. pido directamente eso al presidente Kuczynski. Muy bien, gracias por estar con nosotros esta noche. Ustedes se quedan con Noticias a las 10 y regresamos mañana, 9 en punto, en 2018.